Así que para conocer los últimos acontecimientos políticos, es un placer dar la bienvenida en el estudio a nuestro corresponsal senior, Owen Altman. Y Owen, quiero empezar con una noticia en desarrollo que sin duda está causando revuelo aquí en Israel. El gobierno podría decidir no acatar un fallo de la Corte Suprema. Si es cierto, esto sin duda no tiene precedentes. ¿Cuál es la última información? Cuéntanos más. Gran noticia aquí en Israel, Benita. 3 de las 5 ediciones de Noticias Vespertinas lo presentaron como su noticia principal y está recibiendo mucha atención aquí en Israel. Sin entrar demasiado en detalles, los hechos básicos aquí son que el argumento principal es sobre un regulador de medios, si tiene quórum o si no lo tiene. La Corte Suprema dice que el regulador todavía puede funcionar y debe hacerlo. El gobierno dice que no puede funcionar y que no debería. Y la pregunta es, ¿este regulador, esta junta, a quién deben escuchar? ¿Deben escuchar a la Corte o deben escuchar al gobierno? Y por eso esto es una crisis constitucional. Benita, ¿podrías imaginarte crisis similares ocurriendo en otras democracias y crisis similares han ocurrido en otras democracias? ¿Por qué es esto una gran noticia en Israel? Porque durante tantos años de duras críticas contra la Corte, y especialmente contra la Corte Suprema por parte de la derecha israelí, incluyendo gobiernos de derecha aquí en Israel, los gobiernos no habían estado dispuestos a cruzar la línea y decir que no escucharían a la Corte. Y es importante decir que en la última hora, este gobierno ha dicho que en realidad no van a hacer eso. El secretario del gabinete salió con una aclaración diciendo, esperen un segundo, la declaración que nuestro ministro de Justicia y el ministro de Comunicaciones dieron antes no dice que no escucharemos a la Corte. Solo lanza duras críticas contra la decisión de la Corte. Quiero decir, leí el párrafo relevante 3 o 4 veces. Podría interpretarse de cualquier manera según mi lectura, pero es importante que el secretario del gabinete, quien representa al gobierno, aunque sea un funcionario de designación política y un funcionario público, no un funcionario electo, esa declaración de su parte es importante. Sea como sea, esto ha causado bastante revuelo aquí en Israel. Incluso el presidente Isaac Herzog hizo una declaración más temprano, hoy diciendo que esto es una línea roja para un gobierno, no solo criticar duramente a la Corte Suprema, sino realmente no acatar un fallo. En resumen, Pinita, tendremos que ver cómo se desarrolla esto. Realmente tenemos una situación donde la Corte le dice al regulador que se reúna, el gobierno le dice al regulador que no se reúna y el regulador tiene que elegir, lo que significa que tenemos una especie de crisis constitucional, o si todo esto es mucho ruido y pocas nueces que al final no lleva a nada. Pero esto es una parte importante del panorama político israelí de cara a las elecciones. Ya hemos hablado antes de cómo temas como este, a pesar de todo lo que ha pasado desde el 7 de octubre, temas como este bien podrían estar en el centro de la campaña electoral. Y los acontecimientos a lo largo del día, Benita, casi sin importar a dónde lleven, son un recordatorio importante. ¿Por qué? Un caso como este sin duda pone las cosas de cabeza justo antes de las elecciones, como hemos estado discutiendo durante muchas semanas ya. Acabamos de ver un informe con Gadi Eisenkot. Se dice que este hombre es el mayor retador hasta ahora. Muchas cosas podrían cambiar para Benjamín Netanyahu. ¿Qué tan preocupada debería estar la primera ministra israelí? ¿Y qué es exactamente lo que Eisenkot está aportando en este momento que está haciendo que reciba tanta atención ahora mismo? Segunda pregunta sumamente importante, Benita. Primero que nada, gracias a nuestro colega Shai Israel en nuestro canal Hermano en Hebreo por el informe. Aunque tuviera una voz familiar narrándolo, como escuchaste, ciertamente no puedo atribuirme el crédito por ello. Mira, Gadi Eisenkot ha marcado una especie de contraste con Netanyahu. Lo vimos en ese reportaje, en la entrevista con nuestro canal Hermano en Hebreo, con un aspecto algo desaliñado, un contraste evidente con Benjamín Netanyahu, quien siempre se muestra muy pulido. Y hay muchos israelíes a quienes les atrae eso. Alguien que tiene ese aire sencillo, un sentido de humildad, y se dice que lo tiene no solo frente a las cámaras, sino también detrás de escena. La humildad no es necesariamente uno de los puntos más fuertes de Netanyahu. Por supuesto, Netanyahu tiene otras características fuertes. Gadi Eisenkot, también ex jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, así que aporta sólidas credenciales en materia de seguridad en un mundo posterior al 7 de octubre. Benita, aunque estos no sean los temas que decidan la elección, e incluso si no es suficiente solo tener credenciales de seguridad, tal vez sea necesario. En cuanto a Netanyahu, él ha dicho a menudo en el pasado que no le preocupa cómo la izquierda divide sus votos. Y el enfoque en este momento es menos sobre la competencia entre Eisenkot y Netanyahu y más sobre la competencia entre Eisenkot y Bennett sobre cuál de los dos será el principal desafiante de Netanyahu. ¿Cuál de ellos, Bennett o Eisenkot, será el principal retador de Netanyahu? Bennett simplemente se ha desplomado en las encuestas al mismo tiempo que Eisenkot ha subido. Nuestra encuesta más reciente de nuestro canal, Hermano en Hebreo, pone al partido de Gadi Eisenkot con 20 escaños, si las elecciones fueran hoy, y a Bennett con 11. Por cierto, una encuesta que acaba de salir en la última hora por la emisora pública de Israel, Kan, pone al partido de Eisenkot en 23, lo que sería un empate con el Likud. El Likud de Benjamín Netanyahu en 23,
De cualquier manera, el enfoque ahora mismo es la competencia, si se quiere, entre Eisenkot y Bennett. Y Eisenkot ha tomado una ventaja clara en todas las encuestas. Pero la pregunta, Benita, es si él, usando un término estadounidense, ha pasado ya por un escrutinio a fondo. ¿O vamos a ver un ciclo al estilo estadounidense de ascenso, escrutinio y declive para Gadi Eisenkot a medida que los medios y sus oponentes políticos empiezan a prestarle más atención? ¿Podrá sobrevivir a ese tipo de escrutinio? Bueno, ciertamente mucho puede suceder en los próximos meses, pero hay otro nombre, hablando del Likud, que ha sido noticia hoy. Julie Edelstein, una veterana de ese partido, explicó por qué decidió irse. Dijo que quedarse sería una traición a sus principios y también insinuó que podría abrirse un nuevo camino político. Sin duda es interesante compartir ese sentimiento en un momento como este. ¿Qué opinas de lo que escuchamos de Julie Edelstein? Se trata de Edelstein, Benita, pero también es una historia más grande. Se trata de los posibles votantes. Hay una parte del público israelí que se considera de derecha, pero no le gustan ciertas cosas que han pasado en este gobierno. El tema de no reclutar a los estudiantes ultraortodoxos, jaredíes de la yeshiva y también el estilo de algunos de los miembros del Parlamento y ministros del Likud que a menudo gritan y vociferan. Se nos ve como si tuviéramos que hacer eso y a ellos no les gusta. Al mismo tiempo, no quieren votar por la oposición. Edelstein, y no solo él, están tratando de darles un hogar político. En cuanto a Edelstein, personalmente, una cara familiar para quizá algunos de nuestros televidentes, yo diría esto. Aquellos que, creo, hablaron con él durante las últimas semanas habrían salido con la clara impresión de que incluso si estaba decidiendo entre estos dos caminos, este es el camino que iba a elegir. Dejar el Likud después de 23 años y lanzarse como uno de esos candidatos. Y los muchos que están tratando de hacer campaña por ese bloque de votantes israelíes, Benita, de derecha, pero no necesariamente con la coalición, sintiéndose sin una opción política que los represente. Edelstein, y no solo él, están tratando de darles un hogar político. Y este grupo es importante. Hablaremos de esto en los próximos meses porque este es el grupo de votantes que pueden cambiar su voto, si quieres, que podrían decidir la elección.